tardes, compañeras, compañeras. Gracias, Julita. Primero, un par de aclaraciones. Está el partido ahora de Francia-Inglaterra, así que espero que me den pelota, ¿está bien? Porque, bueno, de alguna manera, detrás del espejismo del Mundial está la situación de la lucha de clases internacional y detrás de la situación de la lucha de clases internacional está la situación de China. De alguna manera, el título de la charla es un poquito tramposo porque hay que dar como un marco más general de la situación mundial, de la coyuntura mundial, antes de poder entrar en China, y eso tiene varias determinaciones que tengo que desarrollar primero. Así que en realidad la charla va a ser un poquito más algunas definiciones sobre la situación y la coyuntura internacional, y dentro de eso voy a meter China. No sé si me voy a parar o quedar sentado. ¿Qué me dicen? Todos me dicen sentado, pero me concentro más parado. Hago más show. ¿Qué quieren que haga? O sea, hago más show parado. Así que me voy a parar y bueno, la cámara y el Zoom y todo eso se las tendrá que arreglar. La primera definición, compañeros, compañeras, es como una definición muy sencilla. ¿Está bien? Pero que es importante, a ver si logro... Es una palabra. ¿Está bien? A ver si logro transmitírselas de una manera que se entienda y que dé marco a mi intervención. ¿Qué es la dinámica a la acentuación de las contradicciones del capitalismo en esta etapa del siglo XXI? Atenuación, acentuación. Hay mucha gente que acá es muy joven y que quizás no conoce las elaboraciones históricas del marxismo revolucionario y que quizás no tomaron conciencia, seguramente que no, de una definición clásica leninista que señalaba que el capitalismo imperialista del siglo XX habría una etapa de crisis, guerras y contradicciones. ¿Me entienden esa idea? Crisis, guerras y contradicciones. La charla no sé bien cuánto me va a durar y cómo hacer para transmitirles, pero efectivamente una parte de la experiencia del siglo XX estuvo contenida en esa definición. ¿Está bien? Si ustedes piensan en las revoluciones históricas como la Revolución Rusa y la Revolución China, ¿está bien? Si piensan en dos guerras mundiales, con 20 millones de muertos en la primera y 50 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Si piensan incluso en el ascenso obrero estudiantil de Mayo francés, si piensan también en la competencia interimperialista, todos acontecimientos que cruzaron el siglo XX, acontecimientos cruzados por una lucha de clases apasionante, inmensa, con dificultades también, acontecimientos también cruzados por sangre. Evidentemente la definición leninista del siglo XX, que Lenin la hizo en 1914 cuando empezó la Primera Guerra Mundial, parecía ajustarse a los acontecimientos, ¿está bien? No lo decimos porque seamos doctrinarios ni nada, pero lo señalamos porque efectivamente el siglo XX tuvo mucho de esa definición general de Lenin de la acentuación de las contradicciones del capitalismo, ¿está bien? Que remite a otra idea que la voy a desarrollar así muy sencillito, que es que como el capitalismo es explotador y opresor, genera conflictos, genera descontentos, genera, ¿se entiende?, también la competencia entre potencias, entre burgueses, etc. Los últimos 40 años, desde la caída del muro de Berlín, y durante el periodo donde Estados Unidos aparecía como única superpotencia mundial, fueron años, dicho muy exageradamente y muy unilateralmente, para que me entiendan,
de atenuación de las contradicciones. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Fueron años en el cual no hubo nuevas grandes revoluciones, hubo, por supuesto, una ofensiva capitalista brutal, con el neoliberalismo capitalista, etc. Tampoco hubo grandes guerras imperialistas, ¿está bien? Y hubo un fenómeno político, por lo menos en Occidente, que me lo van a entender, me parece, expresión de esa atenuación de las contradicciones, que fue la gestión del capitalismo con la democracia burguesa. ¿Está claro? Que fue la gestión del capitalismo con la democracia burguesa. También fue el apogeo del centro político, todo absorbido en el centro, más conservador o más progresista, pero en el centro. ¿Está claro? En el centro. Entonces, lo que estamos viviendo ahora y lo que está iniciándose ahora, en este momento, es un cambio profundo en esa dinámica. La multiplicación de problemas del capitalismo del siglo XXI cambian de vuelta el signo a la tendencia, a la acentuación de las contradicciones, los choques de clases y los choques entre estados. Y no solamente porque estamos acá en un salón que tiene tradición socialista histórica, lo decimos, ¿está bien? Es un salón tradicional socialista, sino porque se acumulan elementos estructurales y políticos que muestran una dinámica de crisis creciente que empiezan a generar una incomodidad, un mayor choque entre las clases sociales, un mayor potencial choque entre estados y guerras, y también incluso divisiones, como tampoco vimos en las últimas décadas, en el seno de la clase dominante. ¿Me entienden la idea? Hay un cambio de signo, no porque seamos socialistas revolucionarios, porque seamos militantes y porque, por supuesto, nuestro métier en el fondo es la lucha. ¿Está bien? Sepamos luchar mejor o peor, porque también se aprende la experiencia eso. Pero no es por una pose o porque es una charla política para una corriente revolucionaria como el Nuevo Más y la corriente SOP, que se los digo, sino porque estudiando en profundidad la realidad mundial, que es compleja, se aprecia esa dinámica a una mayor, se puede decir también de manera sencilla, a una mayor inestabilidad, a un mayor desarreglo en las condiciones económicas, políticas, después lo voy a desarrollar en general, y que parecen remitir a algo que parecía perdido, que es la idea de que el capitalismo es explotador no es algo que se haya perdido, ¿está claro? Entre nosotros, entre la militancia, que el capitalismo es explotador, que el capitalismo es opresor. Esa idea no se perdió. Está bien, estuvo el capitalismo neoliberal, la precarización laboral, las dificultades para la juventud en su formación, la crisis de la salud. Todo eso estuvo presente todo este tiempo. Pero abordado de manera vulgar, no sé si, de manera vulgar hay corrientes vulgares que te dicen que todo el tiempo el capitalismo está en crisis, está claro. Pero apreciado por nuestra corriente de manera no vulgar, si ustedes miran y suman con atención los elementos, los nuevos elementos que determinan el siglo XXI, la idea de que el sistema está en crisis o está cruzada por profundas crisis es una cuestión que tiene su peso, su jerarquía. Hay un ejemplo que es súper sencillo, compañeros, compañeras, que se lo doy ahora, aunque después voy a desarrollar, que es, por ejemplo, aunque ahora se diluyó ese peligro, y lo decía en una charla que di a los compañeros y compañeras de La Plata, que es, por ejemplo, que haya vuelto el espectro del enfrentamiento nuclear.
Y eso está ligado a otra cosa importante, que posiblemente en Argentina no tengamos la menor idea, porque ni los Unimog, está bien, que son los camioncitos de los milicos, en Argentina funcionaban cuando yo hice la colimba hace 40 años, pero una palabra que posiblemente a una corriente con mucho peso latinoamericano se nos escape, que es que empezó de vuelta la carrera armamentística. Y eso, como síntoma, algo tiene que significar. Por ejemplo, yo no soy especialista en el problema del abordaje marxismo del armamentismo, ¿está bien? Pero no casualmente era un tema en el cual Rosa Luxemburgo era especialista. Porque Rosa Luxemburgo fue contemporánea con la Primera Guerra Mundial y con la resolución de los conflictos del capitalismo por la vía armada, militar, directa. ¿Me siguen esta idea, compañeros? Que se acerque el espectro de resolución militar de los conflictos intercapitalistas entre potencias y también posiblemente elemento físico de resolución de los conflictos entre las clases, significa como síntoma que algo pasa por abajo, que algo se está volviendo más crítico. Recién empieza, está claro, recién empieza. No es que ya estamos en el apogeo, está bien, de una irrupción de acontecimientos absolutamente extraordinarios para nuestra experiencia. Pero es muy factible de que el cambio de la situación internacional nos plantee como generaciones, y lo pongo como un ejemplo gráfico, la experiencia en acontecimientos más radicales que lo que estamos acostumbrados, más extraordinarios. Porque hay una crisis de capitalismo que supura, que plantea, y eso capaz que me lo van a entender, que plantean que posiblemente las soluciones centristas que todavía dominan no funcionen más. ¿Me siguen esta idea? Las soluciones centristas quiere decir las soluciones de la mediación del voto, quiere decir las soluciones pactistas, los acuerdos, ¿está claro? Las soluciones que no entrañan enfrentamiento. Esto está en el folleto que sacamos, creo que me lo van a entender. Las soluciones que son solo políticas y las soluciones que entrañan relaciones de fuerza desnudas, que entrañan choques de clases y estados, que entrañan la fuerza física. ¿Está bien? Se podría decir desde el punto de vista, porque estamos en el Mundial, aunque yo no hay ni pelota al Mundial, pero no importa, se podría decir, está bien, fair play versus juego sucio, ¿está bien? Ayer me pareció ver en una parte del partido de Holanda que los tipos hicieron juego sucio, ¿está bien? Y creo que se entiende el ejemplo, en determinado momento del segundo tiempo los tipos pasaron por arriba de Argentina e hicieron juego sucio. Trasladen eso a lucha de clases, ¿está bien? Y es una lucha de clase mundial con más juego sucio, ¿está bien? Con más choque directo, con más piquete de ojo, con más guerra de estados y guerra de clases, ¿se entienden? Y ni se imaginan, y es difícil imaginar, pero sería un terremoto que atravesaría todas las determinaciones si es que hubiera alguna algún tipo de desencadenante nuclear. No está todavía y está atenuado. ¿Está bien? Voy a desarrollar muy poquito, pero Ucrania hoy es una guerra de desgaste total, no hay peligro nuclear ahora. Pero hubo algunas semanas donde hubo temor. Hubo temor. Y no les digo solamente lo más evidente, que hago una bomba atómica, mata a un montón de gente, no es eso. ¿Está bien? Se lo digo a ver si me logro hacer entender. Y tampoco los quiero asustar, pero es entender como materialista las cosas. Las guerras brutalizan las relaciones sociales. Las brutalizan. Esa palabra es importante. Y al brutalizarlas, aunque fuera una bomba atómica pequeña en Ucrania, generan
una doble reacción. Pueden generar miedo en todo un sector y pueden también generar valentía y armas tomar, digamos, desde el punto de vista del compromiso en otro, ¿me entienden? Esa es una buena palabra, dicho exageradamente también, no para que los más jóvenes se asusten, sino para entenderlo nada más, que la lucha de clases se puede brutalizar un poco, porque las soluciones de compromiso pueden no alcanzar para satisfacer los intereses burgueses que están en juego. Y, como siempre, arrancan ellos, los burgueses, y entonces, de una u otra manera, la clase responde. De una u otra manera va madurando, los revolucionarios, la clase, etcétera, responde a esa circunstancia. Ahora, si las relaciones entre las clases, si las relaciones entre los estados y si las propias relaciones dentro de la burguesía, se brutalizan, se hacen más ríspidas, es porque hay algo profundo que está mal. ¿Está bien? Y no es tampoco la cosa de que el capitalismo se va a caer, ¿no? O sea, el capitalismo es muchas cosas, compañeros. Es una, ¿cómo se llama? Es como una doble vida esquizofrénica. No es una mera historia de fracaso, es también una historia de éxito, o es una historia de éxito y fracaso simultáneamente. No sé si esto es lo más grande, me van a entender, los más jóvenes no, porque en el relato histórico de las corrientes del trotskismo en la posguerra, el capitalismo es una historia de fracaso, y es evidente que no es así. ¿Está bien? Es una historia de éxito y es una historia de destrucción también. Las dos cosas conviven en el capitalismo, pero no solo en el capitalismo histórico, también en el siglo XXI. Es como decir, mostrame la historia, volviendo al Mundial, mostrame la historia de Qatar, si lo mirás así arquitectónicamente a la pelota. Si lo mirás por atrás, es un estado parasitario rentista que mató cientos o miles de trabajadores para construir, ¿se entiende? Pero eso también es importante entenderlo, de que la historia del capitalismo es simultáneamente las dos cosas. ¿Está bien? Es una historia simultánea de éxitos y fracasos. Es una historia simultánea ¿cómo se llama? De precarización y superexplotación de la clase trabajadora y simultáneamente de recreación de una nueva clase trabajadora. ¿Está bien? Porque está inscripto su propia lógica que necesita a la clase trabajadora para la explotación, para el valor, etcétera, pero eso es obvio. Pero es muy lindo la idea de Marx en el manifiesto del topo de la historia, ¿está bien? La idea de que, no mecánicamente, pero que el capitalismo en su historia de éxito crea eventualmente también su historia del fracaso al crear su propio enterrador, que es la clase obrera. Es como una formulación literaria, hermosa literaria, pero que al mismo tiempo es muy profunda y muy concreta. Lo que pasa es que la historia de éxitos y fracasos del capitalismo del siglo XXI se está poniendo delicada. Ese es el tema que hay, y que repropone esta idea que les digo. Ninguno de los eventos de crisis, guerra y revoluciones todavía es tan grave como fue en el siglo XX. Crisis, todavía no hubo crisis como la del 29. 1929 fue la crisis más grande del capitalismo en su historia, desde el punto de vista de la bancarrota, bla, bla, bla. El 2008 fue una crisis importante, pero no es eso. Guerras, tampoco ha habido eso. Y revoluciones históricas no han habido todavía. Hay rebeliones. ¿Está claro? ¿Me siguen esta idea, compañeros, compañeras? Pero el tema es si la dinámica es hacia la mediación, hacia la pacificación de las relaciones de explotación y opresión, o es más agresiva, hacia la acentuación. ¿Me siguen? Me parece a mí que es una buena definición que trasciende la coyuntura, que es una tendencia a la acentuación, sin que hayamos llegado a ningún evento como el siglo XX, aunque hay eventos nuevos propios del siglo XXI, ahora los voy a desarrollar, ¿está bien? Que también son historias de éxito y fracaso, pero creo que la idea se entiende de que el signo cambió, en algún momento cambió, o que
Ya venimos hablando de este tema, insistiendo, y uno siempre trata de preparar a la corriente y al partido para eventos revolucionarios que vendrán y que todavía como tales no llegan, pero el signo, una cosa que es profunda, cualquier tema que lean, el signo cambió. Esa es la primera cuestión que les quería decir. Ahí sigo. La segunda cuestión es lo subyacente. ¿Está bien? Uno va y entierra los pies en la tierra y qué es lo que subyace a la perspectiva de conmoción universal. ¿Está bien? ¿Me siguen esta idea? Los subyacentes son 5, 6, 7 crisis sistémicas del capitalismo que se pueden desarrollar cada una por separado y se puede hacer muy largo. Entonces voy a tratar de nombrarlas, pero que tienen cierta importancia entender su radical novedad. Dejo la económica al final porque es lo que más se sabe, aunque lo que voy a decir primero también se sabe y las generaciones jóvenes capaz que lo tienen como naturalizado. Pero bueno, primero está la crisis ecológica, ¿está bien? Como crisis sistémica. ¿Por qué la pongo primero? Porque es supermil estructural, porque la relación humanidad-naturaleza. ¿Está bien? No voy a desarrollar, ustedes tienen sensibilidad con eso. Pero por esta historia de éxito y fracaso del capitalismo, el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y destructivas de la humanidad es tan alta que es un tema nuevo de la humanidad. No estuvo en la historia antes, la afectación humana del clima. Hubo todo un report ahí que discutimos, vimos, miramos un poco a fondo o de costado de la revista inglesa esta que citamos siempre, que es muy importante, que es The Economist, que The Economist dice, seamos realistas, el objetivo de disminución, digamos, de tope para el 2030, si no me equivoco, de 1,5% ya está, no se alcanza, y ya mínimo el tope es el 2% de aumento de los grados en relación a el clima en la etapa preindustrial. Lo del cambio climático es un tema inmanejable por el capitalismo, o muy difícil de manejar en su totalidad. Podríamos decir muchas cosas, pero no me da el tiempo. Pero hay una dificultad muy grande porque estamos en una etapa donde está muy desbocada la racionalidad irracional de perseguir la ganancia. Está muy desbocada la racionalidad irracional de perseguir la ganancia y encima estamos en un nuevo momento geopolítico de competencia entre potencias que también dificultan mínimamente hacer acciones comunes, ¿está bien? China, Estados Unidos, después lo voy a desarrollar. Ahora, no quiero entrar en ninguna determinación concreta, solo quiero decirles lo radicalmente novedoso que es el tema climático como tema político sistémico, que es un tema que antes en la humanidad no existió. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Se puede decir mil cosas, pero les digo eso porque es un tema radicalmente nuevo. No es un tema que estuviera presente en el siglo XX, es un tema propio del siglo XXI, ¿está bien? Es radicalmente nuevo porque la potencialidad de las fuerzas productivas, pero bajo la camisa de fuerza del capitalismo, están afectando el clima y eso es un elemento como muy estructural, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un elemento estructural que subyace a los elementos del cambio de atenuación y acentuación. Otro elemento, no lo voy a desarrollar, lo digo muy rápido porque lo estamos viviendo, es la pandemia. Les aviso, compañeros, dijimos los barbijos, no para asustar a nadie, está la mayor parte de la gente vacunada, la mayor parte de gente joven, está todo bien, pero la crisis en China, compañeros, es porque la pandemia no está contenida, después lo voy a decir. El principal elemento de crisis en China no es la Foxconn y la nueva clase obrera, no es el elemento común. El elemento principal es que China fracasó en enfrentar la pandemia. Y si China fracasa en enfrentar la pandemia, o sea, la pandemia está en el mundo, son 1.500, 1.600 millones de habitantes, es imposible, después lo voy a desarrollar. Pero también es un tema loco lo de la pandemia, ¿está bien? Porque la pandemia, los casos en Brasil aumentaron y les aviso, aunque por suerte hay mucha vacunación y somos jóvenes, insisto, también han aumentado los casos en Argentina. O sea, es loco, no sé cuánto tiempo va, la pandemia no se terminó de ir. Es completamente extraordinario convivir con una pandemia durante tantos años.
No es que no haya habido pandemias, sí hubo pandemias anteriormente, y endemias, y yo qué sé, y hubo una pandemia brutal en la Primera Guerra Mundial, etcétera. Pero también desnuda la miseria del capitalismo explotador y ajustador del gasto social, etcétera, y de la salud. Desnuda la miseria del sistema de salud derrumbados, ¿está bien? Y coloca una situación un poco extraordinaria, que es la convivencia con una epidemia mundial que no termina, permanente. Eso lo dejo así ahí. Otro elemento de tipo sistémico, y que es novedoso, aunque su génesis está en la tradición, digamos, del marxismo revolucionario, pero no lo voy a desarrollar mucho, es el problema China-Estados Unidos. ¿Está bien? Ese tema también es un tema que es específico del siglo XXI. ¿Está bien? El enfrentamiento militar entre potencias evidentemente tiene historia, pero no hubo ningún enfrentamiento militar entre potencias en la última generación o 2 generaciones. ¿Está bien? ¿Qué es lo novedoso ahí? Para no irme a una cosa abstracta. Lo novedoso ahí, compañeros y compañeras, es que es difícil pensar en que China y Estados Unidos se acomoden a largo plazo, pacíficamente, a largo plazo. No a corto ni mediano plazo, a largo plazo. ¿Qué es lo novedoso de la circunstancia a largo plazo? Es que la última guerra mundial en el mundo terminó en 1945. ¿Está claro? Y la idea, estaba el conflicto este-oeste, el conflicto de Estados Unidos y la URSS, pero había acuerdos, no voy a desarrollar el Yalta y Potsdam, etcétera. Cada uno en su área de influencia. Ese conflicto fue un conflicto que se llama pautado. Un conflicto que tenía firmado acuerdos que se respetaron. ¿Me siguen esta idea? Acuerdo pautado, conflicto pautado. Este conflicto de China y Estados Unidos, hoy por hoy, no tiene criterios pautados. ¿Está claro? No tiene criterios pautados. No se va a una guerra mundial inmediatamente. Espero que me puedan seguir y no se cansen. Pero es un elemento nuevo en el escenario internacional, combinado con la guerra de Ucrania, combinado con el tema nuclear, combinado con el tema del rearme. Por ejemplo, no sé si ustedes, digamos, es parte de las noticias, y eso hace muchas décadas no ocurría, cuántos portaaviones tiene Estados Unidos y cuántos tiene China. Es un tema nuevo, se entiende, aunque es en el terreno de la relación entre Estados, no es en nuestro terreno, no es en el terreno de la lucha de clases. Es otro tema también novedoso. Entonces, y después hay otro tema novedoso, pero lo charlamos más, lo discutimos más, que es la dinámica de debilitamiento de los regímenes democráticos burgueses. ¿Está bien? La acentuación, por ejemplo, bajo una forma nueva, hace 3 días hubo un golpe de Estado parlamentario en Perú. El golpe en Perú, no sé si ustedes han leído, hemos estado corriendo, escribiendo, obvio, Castillo no apeló a la movilización, quiso hacer un estado de sitio, quiso disolver el Parlamento que lo iba a destituir. ¿Me siguen, compañeros y compañeras? Pero el Parlamento es fujimorista, totalmente fujimorista, es un golpe reaccionario. ¿Está bien? Que mantiene algún tipo de mediación, ¿está bien? No son los tanques de los militares en el 76 saliendo todavía, ¿está bien? Mantiene un poco las formas porque el que lo destituye es formalmente el Congreso, ¿está bien? Pero la destitución es una destitución, es un acto político desde la derecha, reaccionario. Es para destituir un gobierno que no tenía base social sólida, pero parecía como más progresista. ¿Me siguen esta idea? Es bastante comprensible, pero ese elemento también, el elemento más reaccionario y de choque entre las clases, es también un elemento nuevo y que muestran una dinámica a un escenario de más enfrentamientos, de más choques, más radical, etc. Entonces, es como que en las raíces del capitalismo del siglo XXI
se configuraron un conjunto de elementos nuevos que llevan a una dinámica de choques más directo entre las clases, entre los estados, y que eventualmente llevan a la lucha de clases más radicalizada. También está ahí, porque no lo voy a desarrollar porque no hay mucho tiempo, está ahí el capitalismo voraz del siglo XXI, que parece ser un capitalismo que no tiene ningún límite si la clase trabajadora no le pone un límite. Esto es complejo, es otro tema difícil para desarrollar y difícil para hacerlo concreto, más concreto que lo que todos lo sabemos, la explotación, la precarización laboral, etcétera. Pero hay una idea capaz, logro que se entienda, que es un capitalismo que tiene herramientas muy abstractas también, que tiene una, no sé si van a entender la palabra, tiene herramientas de generación de riqueza ficticia brutales, o sea, irrefrenables en un punto. Esta idea sí me van a entender, ahora se me ocurre, ¿está bien? Es un capitalismo desde Argentina inconcebible, por su monumentalidad, e inconcebible por la diferenciación por la desigualdad en la distribución de la riqueza. Inconcebible porque Argentina, ningún capitalista grande le llega a los talones a ningún jeque árabe, o sea, pero es inconcebible, o sea, eso también es... Hay algunos capitalistas que alertan el peligro de la revolución por lo desvergonzado, pero no me sale la palabra exacta, de la acumulación de riqueza en un punto y acumulación de pobreza en la otra. ¿Está bien? En realidad tengo un ejemplo para China, que es que descubrí estudiando en Taiwán que el presidente de la Foxconn taiwanés se candidateó a presidente del 2020, ¿está bien? Y evidentemente el presidente de la Foxconn es un multimillonario y en una punta está el candidato a presidente de Taiwán que perdió, que es el presidente de la Foxconn, y en otro punto están los trabajadores y trabajadoras de la Foxconn. Pero bueno, eso se sobreentiende. Lo que les digo es... Fíjense la lógica del capitalismo a lucha de clases, de que la desmesura en la acumulación de riqueza en una punta es irrefrenable si no es por la clase trabajadora, por la lucha de clases. Todo lo que se llamó el Estado benefactor, compañeros, compañeras en la posguerra, casi todas las conquistas sociales de la clase obrera histórica del siglo XX, todo eso fue subproducto indirecto de la Revolución Rusa, compañeros y compañeras. Todas esas concesiones fueron subproducto para evitar la revolución en Occidente. Pero deja una enseñanza también, que es que si no hay revoluciones, más o menos que el capitalismo, aunque hay mediaciones, no tiene límites. Y estamos en un momento donde no hay muchos límites. Hay ciertos límites, porque hay conquistas democráticas, conquistas de organización, sindicatos, hay lucha de clases, los derechos democráticos son importantísimos, también los sindicales, hay ciertos límites, pero su dinámica es así como irrefrenable y el capitalismo voraz del siglo XXI solo se lo va a frenar más de fondo, quizás no cambiar, quizás solamente en algunos países cambiar, con un nuevo ascenso revolucionario. Es muy loco, te remite toda la lucha de clases, ¿está bien? Te remite toda la lucha de clases. Solo un ascenso revolucionario podría cambiar eso que visto de Argentina es medio ridículo, ¿está bien? Argentina, un país muy dinámico en la lucha de clases, pero para apreciar el mundo en su desmesura y en su monumentalidad es difícil, ¿está bien? Porque la burguesía argentina es chiquita, ¿está bien? Entonces, son otras proporciones, lo cual eventualmente para la revolución socialista en Argentina puede ser beneficioso, ¿está bien? Pero para apreciar el capitalismo es complejo. Bueno, sigo. Después tengo una tercera definición, compañeros y compañeras, que es importante, que lo hemos charlado mucho, pero la segunda parte menos. Hay polarización, claro, obvio, hay crisis, polarización. Este concepto está. Hay choque más directo, hay más luchas, surgió la extrema derecha, todo eso está presente. Lo que no sé si está tan presente conceptualmente, que es también un cambio en relación a los últimos 40 años, es que hay más división burguesa. Ese es un concepto importante, compañeros, compañeras. Nosotros estamos muy acostumbrados a militar en condiciones donde la burguesía está unificada. ¿Está bien?
incluso había definiciones, incluso en la vieja corriente morenista, etcétera, pero que eran expresivas, eran unilaterales, pero eran expresivas de esta situación de unidad burguesa, que era algo así como la santa alianza del capitalismo imperialista mundial. ¿Está claro? ¿Me siguen esta idea, compañeras, compañeros? En un elemento importantísimo de la actual coyuntura internacional es que hay más división burguesa, más división entre los de arriba sobre cómo tratar los asuntos. No hay solo división entre los de arriba y los de abajo, sino más división en el seno de las clases dominantes sobre cómo enfrentar los problemas. Eso quiere decir de que, aunque se unifiquen para superexplotar a la clase trabajadora, entre las representaciones políticas de las clases dominantes se dan cornadas que antes no se daban. Y hay sectores burgueses que eventualmente no están dispuestos y les parece más económico, digamos, no avasallar los límites de la democracia burguesa, y sectores burgueses que tantean el terreno para ir más allá e imponer regímenes de fuerza, regímenes bonapartistas. Los dos sectores son burgueses y somos independientes de ambos sectores, pero no son exactamente iguales en su tratamiento de las relaciones de fuerza de lucha de clases. ¿Me siguen esta idea? ¿Está bien? No son iguales y es un elemento nuevo. ¿Está bien? Son burgueses, evidentemente, pero cuando uno, por ejemplo, en la Argentina tutela y condena una sanción a Cristina Kirchner, que sabemos que está cruzada por la corrupción, lo que está tutelando y condenando es quitar del medio una figura burguesa que le mete contradicciones determinadas a determinados sectores burgueses, y al que barrerla del medio, barren a todos los sectores populares que la votan y a toda la mediación que puede significar el peronismo. Porque es bastante evidente que para aplicar un plan de ajuste brutal en la Argentina, no está claro que este peronismo sea la herramienta más útil. Eso lo vamos a discutir después en el plenario, pero por las obligaciones que tiene creadas, por la corriente posibilista que dirige, por los sindicatos, por el dominio territorial, etcétera, 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 no está claro que para aplicar un plan de dolarización de la economía argentina, para aplicar un plan de que solo te puedes jubilar, como en Brasil, con 49 años de aporte en blanco, el peronismo sea la mejor herramienta, aunque puede ser la mejor herramienta para contenerse se pudre todo. ¿Se entienden? Pero hay división burguesa entre si pudrimos todo o no pudrimos todo, y quién la pudre todo y quién después viene a atajar las cuestiones para que no se vaya todo a un desmadre revolucionario. ¿Me entienden esta idea? Hay un intento burgués de reventar la conquista de la clase obrera mundial. Y eso no para, se reafirma, va y viene, porque también hay resistencia y lucha de clase y mediación. Están las dos tendencias y hay un debate burgués sobre si mediar los conflictos o reventar, o salir a reventar. Pero salir a reventar es peligroso, porque si salís a reventar podés generar de vuelta la revolución social. Eso me lo hemos dicho mucho, pero hay que entenderlo. A Trump en las elecciones de Estados Unidos le acaba de ir mal, y el Congreso de Estados Unidos acaba de votar una conquista porque pasaron por ley el matrimonio igualitario, lo cual es una cosa loca. Es una conquista y se puede aplaudir esa conquista, digamos. ¿Está bien? Y es extraordinario cómo opera la lucha de clase detrás. Pero Trump no está muerto. ¿Está bien? No está muerto y sigue presente. Y siguen presentes las tendencias de extrema derecha, como sigue presente el centro político, que tiene miedo que la extrema derecha desencadene de vuelta la revolución, compañeros. Tiene una lógica profunda eso, aunque subjetivamente hay que madurar y todo eso. Pero tiene una lógica muy profunda, porque si no saldrían a cortar cabeza y chau. Y hay un sector burgués que dice, no, pará un poquito, ¿se entienden? Entonces, entramos en una dialéctica completamente distinta, es lo que trato de explicarles de alguna manera, donde el espectro de la revolución puede volver a aparecer. Otra cosa es que no estamos preparados para eso, pero bueno, eso discutimos más adelante en la charla. ¿Está claro? Porque no están preparadas las nuevas generaciones para la revolución. Pero una cosa llama a la otra.
es una dialéctica impresionante. La de la reacción y la revolución, la de la reacción y la rebelión, la de la contrarrevolución y la revolución. Es una dialéctica viva, es parte de los nuevos tiempos, que arranca a veces con conquistas, a veces con cosas desagradables, como el chico ese que ajusticiado en Irán. ¿Vieron el chico este que ajusticiado en Irán? Lo ahorcaron. ¿Por qué lo hicieron? Obvio, su mensaje terrible de que no te metas, te ahorcaron. Pero en Irán está en marcha una especie de revolución, compañeros y compañeras, porque Irán, uno se imagina un estado teocrático atrasado y nada más, y no es así. Lo más atrasado es el campo, las ciudades son recontramodernas, con una juventud que irrumpe y con una clase obrera con una tradición histórica inmensa. Si no hubiera habido los paros de petroleros que vimos, aparte de toda la modernidad hermosa del movimiento de mujeres y toda esa cosa de tirar a mierda el, ¿cómo se llama? El velo, el chador, todo eso, y cortarse el pelo, son actos de una valentía inmensa, compañeros, que también expresan un renacer, un recomienzo de la experiencia histórica, no es una pelotudez, son actos de una valentía descomunal. Este chico lo ajustician porque le metió un cuchillito a un policía y cruzó unas motos para cruzar la calle. Entonces, conviven las dos tendencias, a la extrema derecha y la tendencia a la rebelión popular, de manera que no se salda el asunto. Y esas tendencias son las tendencias, o sea, lo que está en el trasfondo de las raíces de la crisis que yo les decía, y las tendencias son a la polarización, también por lo que les digo, por el tema de que cómo se resuelven los problemas, de que no alcanza con la mediación. O sea, con las palabras, y hay que pasar a los hechos. Les digo una cosa acá, espero que no se pierda. El año que viene es un año electoral en la Argentina, etcétera, vamos a discutir después. El 2024 puede haber una prueba de fuerzas, que lo venimos anunciando, pero puede haber una prueba de fuerzas, con un plan de shock si gana la oposición, a tratar de hacer pasar medidas más duras en Argentina. ¿Está bien? Y Argentina, las cosas son muy dinámicas, muy ricas y más mediadas, pero es parte del mundo. Entonces, esas tres definiciones están un poquito juntas. La acentuación de las contradicciones, las raíces de la crisis, la polarización y una dinámica de mediano plazo, para no exagerarles, a la radicalización de la lucha de clases. Está bien que es el terreno nuestro. Eso está un poco inscrito en los desarrollos. Después, una última definición antepasada a China. ¿Cómo está la coyuntura internacional? Es muy grande y es muy difícil dar una definición categórica de eso. Yo lo veo como véanlo así, es una coyuntura indefinida donde se crecen el intercambio de trompadas, más mediado o menos mediado, ¿está claro? ¿Me siguen esta idea? Crece el intercambio de trompadas porque acuérdense que para que Trump perdiera las elecciones hubo una rebelión antirracista en Estados Unidos. Y cuando Trump ganó las elecciones el primer día hubo una marcha histórica de ¿cómo se llama? De movimiento de mujeres que se llamaba, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo era? El Me Too. Luego, por supuesto, electoralmente se terminó expresando en Biden, que es el centro burgués imperialista, ¿está claro? No se expresó en nada más radicalizado. Luego, el trumpismo intentó ganar las elecciones y no le fue bien, y no se resolvió. Pero no se resuelve, y ahora en un ratito voy a pasar a China, y lo loco de China es que en esta dinámica que estoy hablando yo de crisis y polarización, empiezan a entrar países muy grandes. ¿Me siguen? O sea, es difícil dar una definición desde Argentina y una corriente tan pequeña como la nuestra, como todas las corrientes, pero hay una dinámica hay una cierta dinámica más que tiende a abarcar cada vez más países del mundo a una radicalización de los desarrollos de la lucha de clases. ¿Está bien? Ahí va a entrar China. Lo importante igual en toda la charla, incluyendo lo de China, porque no es una charla así para un conjunto de compañeros y compañeros que no militan, sino somos todos militantes.
lo importante es hacer una composición de lugar, no exagerada, pero una composición de lugar que sepa, que prepare a la organización, que prepare a la corriente y al partido para eventos, digamos, de alguna manera un poco más extraordinarios, menos ordinarios, ¿está bien? Aunque todas las mediaciones existen en TAN y hay que aprovecharla, etcétera, pero lo importante es entender esa dinámica más radical de los acontecimientos, que también, obviamente, posiblemente la charla sería distinta si en Brasil se hubiera impuesto Bolsonaro. Obviamente en Brasil no se impuso Bolsonaro y también hubo un límite. El bolsonarismo no se animó a desafiar las instituciones de la democracia burguesa, ¿está bien? Pero también ustedes todos leyeron lo de Brasil, creo, o casi todos, y también habrán visto ese pobre muchacho bolsonarista que fue 8 kilómetros agarrado al parabrisas del camión. ¿Vieron esa imagen? En portugués dicen viró meme, transformó en un meme el señor ese. Y yo leí un reportaje después del señor, y el señor creí varias veces que iba a morir, dice el señor bolsonarista, que además era un señor bolsonarista que era un médico, aparentemente, y que estaba en un corte de ruta de clase media, porque los cortes de ruta eran de clase media, y cuando el camión quiso arrancar, se tiró sobre el camión creyendo el pobre Cristo de que el camionero no iba a arrancar. Lamentablemente no hubo reportaje al camionero, pero si vos llevas a un tipo 8 kilómetros a 100 por hora, ¿está dispuesto a matarlo? Y decir, bueno, yo qué sé, no diría yo argentino, yo brasilero. Cuando ocurrió eso, y cuando ocurrió también, y espero no perderme, el auto que se llevó por delante 8 bolsonaristas en el corte, Bolsonaro corrió a las redes a decir no. Porque la definición anterior había sido más light. No. Está prohibido, no vamos a hacer como la izquierda que cortaba. No. Salgan de las rutas. Después quedaron como 2 semanas en los cuarteles, agitando y todo así, pacíficamente, pidiendo el golpe. Pero evidentemente en Brasil, compañero y compañera, es muy loco. O sea, no sé si estoy lo suficientemente inspirado como estoy transmitiendo las cosas, pero hubo temor a una explosión social. Hubo temor a una explosión social. Y una pelotudez futbolística, les puedo decir, yo estuve en Brasil muy poco antes del Mundial, no hubo ningún clima de Mundial. Y había una contradicción real porque la verde amarela no es la camisa de la gente, de la mayor parte de la gente hoy, porque se la apropió el bolsonarismo. Pero en Brasil, no sé cómo transmitírselos, hubo incipientes expresiones de guerra civil en Brasil. En Brasil, porque usted no sé cómo se pueden imaginar la guerra civil, capaz que se lo imaginan muy ideológicamente. ¿Está bien? ¿Me siguen? ¿O nos estamos desconcentrando con China, que se cayó? Las incipientes expresiones de guerra civil, compañeros, no arrancan ideológicamente. ¿Me siguen un poco? La gente de las hinchadas antifascistas y los barrios, todo, que fueron a cortar los cortes de ruta, era gente que no podía laburar por los cortes. Y si vieron algunos videos, festejaban cómo barrían los bolsonaristas. La burguesía frenó. Y ahí Lula dijo, no sé, no importa, ¿vieron? Mediación, tranquilidad, mediación. Porque me están siguiendo, ¿no? Mediación es no desafiar a la bestia. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Mediación es no desafiar a la bestia, engañarla, convencerla. La bestia es la clase trabajadora, sectores populares, la juventud. No desafiar a la bestia. ¿Está bien? ¿Qué digo con no desafiar a la bestia? Todo tiene un límite. Todo tiene límites. La lucha de clases pone límites. ¿Está bien? Ahora voy a ir a China. En la Foxconn hubo límites. Se fueron a pie de la fábrica. Ahora voy a ver si puedo explicar por qué, cómo fue. Porque el grado de explotación ya está, era demasiado grande. Hasta en China. Hasta para China. Lo cual también muestra de que hay una nueva generación de trabajadores, de la juventud, etcétera, que no parte con la conciencia socialista como se partió hace un siglo, pero que tiene vida, está viva, y si la desafías, va a pelear. ¿Me siguen? Entonces, un poco
El ejemplo del bolsonarista es genial, pero acá lo que hay que entender es que, pero no perderme, no ser desordenado. El debate interburgués tiene una amiga real. Tiene una amiga real, porque si medís mal te puede salir mal. ¿Me entienden? O sea, en general, compañeros, la iniciativa la tiene la clase dominante. No sé si esto me lo van a seguir. Las grandes revoluciones no surgieron a iniciativa de las masas explotadas y oprimidas. Las grandes revoluciones surgieron como respuesta a iniciativas destructivas de la clase dominante. ¿Me siguen esto? O sea, si lo piensan un minuto es obvio que ellos tienen iniciativa. Están más arriba, parecen más grandes, dominan la vida política y social, es la burguesía. No puedo desarrollar demasiado ahora lo conceptual. Pero la Revolución Rusa surgió de la Guerra Mundial, compañeros. La Guerra Mundial fue iniciativa de ellos, no fue iniciativa nuestra. ¿Está bien? La Revolución China surgió del desastre que hizo Japón en China, que ustedes no creo que conozcan la mayoría. China hizo masacres, Japón hizo masacres en China. ¿Está bien? Entonces el debate interburgués tiene miga. ¿Está bien? La extrema derecha tiene más racionalidad económica, pero el centro político tiene más racionalidad política, ¿me entienden? Porque hay que ver si están las condiciones para reventar o no a la clase obrera y la juventud y al movimiento de mujeres. ¿Me siguen? El debate burgués es real, no es un debate secundario, es un debate real. Pero entonces la extrema derecha le dice, o la derecha, no importa, le dice, pero así no solucionamos los problemas. No, pero vos vas a agravar los problemas, pues se va a pudrir todo. Es un debate que es real, porque está el fantasma de la revolución atrás, y está el fantasma de las nuevas generaciones, que una definición importante, capaz un poco desordenado, no están testeadas, ¿me entienden esto? Las nuevas generaciones no están testeadas. Conviven con la precariedad laboral, con las condiciones de existencia, con la salud, con toda la pérdida de conquistas, pero no están testeadas, porque no es su derrota, no es su retroceso, está naturalizado. Ahora, si vos vas más lejos todavía, aquello que no está naturalizado, aquellos que son derechos conquistados de organización o de libertad de palabra o de las minorías o de la mujer o lo que sea, o de un grado de explotación que ya es demasiado, se puede testear, ¿se entiende? O sea, las nuevas generaciones, compañeros y compañeras que son las que van a hacer la historia de este siglo XXI, están intactas. Está intacta, es muy loco y hay que saber ver eso como corriente revolucionaria. Aunque nosotros eso lo vemos, un punto fuerte nuestro. Tenemos 1000 debilidades, no esa. No esa. Porque sus derrotas del siglo XX no son suyas, son de otras generaciones. En todo caso hay que transmitir las enseñanzas. Pero esas nuevas generaciones trabajadoras, explotadas y oprimidas, no están testeadas. Y como hay un sector que está pasado de rosca, va a ser testeada. Hay un sector pasado de rosca y se va a testear. Incluso en Argentina también. Se va a ir testeando. Y eso es lo más importante de toda la maldita charla para entender. De toda la maldita charla se viene transmitir la idea de que va a haber una prueba. Y que esa prueba, no sabemos cuándo, ni cómo, ni nada, son cosas que obviamente no somos Mandrake el mago. Y que esa prueba va a generar condiciones revolucionarias. Que se pueden ganar o se puede perder, por supuesto. Que también puede ser construir partidos revolucionarios, ¿se entiende? No sé, les digo primero una cosa de piel, después de las definiciones, ¿no? Aulun Yu, que es un marxista hongkonés que seguimos mucho, y no voy a entrar mucho en la parte teórica porque es muy largo, define al Estado chino como orwelliano. ¿Está bien? Orwell, está bien, o sea, me sale con Foucault más el panóptico, el control social total, la modernidad, está todo el mundo con el telefonito, ¿está bien? Perseguido, digamos, controlado por el Estado, bla, bla, bla. Es largo lo de China, es una charla aparte en realidad. En China, compañeros, no hay sindicatos, una definición más general, no hay organizaciones de la sociedad civil. ¿Está bien? Hasta las organizaciones religiosas están dentro del Partido Comunista, entre comillas, chino. ¿Está bien? Les voy a decir una cosa intuitiva, nada más para arrancar primero, ¿no? A mí me dio la impresión, con las imágenes que vimos todos de la Foxconn, ¿no?
pero también con las imágenes de los estudiantes movilizados en el puente en Shanghái, en el puente de Pekín, etcétera. Puede ser una cosa que puede ser una pavada total. Bobby, dejá de decir boludeces, ¿está bien? Pero me dio la impresión que puede estar mal porque China es inmenso y no pisamos nunca China. Pero me quedó una imagen que puede ser una exageración, pero me pareció que la gente tiene menos miedo de lo que pensamos fuera de China al régimen. Menos miedo. O le pusieron un límite. ¿Usted vio las imágenes de la Foxconn? Son impresionantes, compañeros. Se los llevaron por delante a toda la seguridad, que parecían extraterrestres, todos disfrazados, como que vienen. Era una guerra de zombies. Vienen los zombies de la nueva clase obrera, ¿está bien? Atacándonos y todo disfrazado de blanco, yo qué sé, por el COVID. Si vieron las imágenes, capaz que alguno no las vio, ¿está bien? Escondiéndose. Y hay una particularidad. Entro en China muy por el costado, pero me van a entender. La planta esta de ¿cómo es? De Zhengzhou es una planta que está en la... Yo estudié mucho China, aparte tenemos mucha elaboración también con Mao Zedong, etcétera. Estudiamos bastante China, historia y actualidad. Está en Henan. Henan es una provincia que está en la panza de China. ¿Está bien? Que es una provincia cercana a la costa de China. ¿Está bien? Que es una provincia arrocera y una provincia de monzones y lluvias, ¿está bien? Descubrimos que los trabajadores migrantes de la planta de Foxconn son trabajadores de Henan, no de la otra punta de China. Entonces, en realidad en Foxconn hubo varias semanas de disturbios, ¿está bien? Y los querían dejar encerrados hasta marzo del año que viene, con el sistema que se llama la China no capitalista, sistema cerrado. Que el sistema cerrado es muy simple, es ir a laburar y de laburo vas al dormitorio que está en la planta y después a laburar y después al dormitorio que estás en la planta y después a laburar y después al dormitorio que está en la planta. Eso es sistema cerrado, ¿está bien? Bueno, ahí apareció un límite. La gente dijo, me harté del sistema cerrado, saltaron las alambradas y se fueron caminando 2 o 3 días a su lugar de residencia en Henan, en el campo. Pero además, la población de Henan les organizó paradas a la noche para reponerse, dormir y seguir caminando. Ahora, algo pasa. Algo pasa. No sabemos bien qué magnitud tiene. Algo pasa para que pase todo eso. Entonces, esa es un poco la anécdota, pero el análisis ¿cómo es? Lo común es que explotó lo común es el COVID. ¿Está bien? Lo común es el COVID. Lo común está en los artículos, no voy a desarrollar demasiado, pero lo común es que la burocracia se enamoró de las cuarentenas, pasando de ser una medida inevitable de sanitaria al principio a una medida de control social. ¿Me siguen? O sea, cambió el carril, como dice Moshe Lewin para la URSS, se cambió el carril, porque las cuarentenas al principio fueron inevitables. Nosotros un poco denunciamos, después nos avivamos, no había vacuna, no había manera de no cuarentenizarse. E incluso defendimos que los trabajadores pudieran cuarentenizarse y no ir a la fábrica, ¿se acuerdan? Pero cambió el carril, me siguen, cambió el carril. ¿Por qué cambió el carril? Porque no hace falta más cuarentena, compañeros. ¿Está la vacuna? Entonces la burocracia siguió por el carril de control social y no vacunó. Y ese es el elemento común, no es la superexplotación en realidad. También está, después lo digo, lo que explotó es la política de la burocracia, digamos, del capitalismo de Estado chino, de cambiar de carril de una medida que al principio era sanitaria, es una medida de mero control social, antisanitaria. Antisanitaria porque en China no se vacunó suficientemente, porque China, por un tema nacional imperialista, no importó vacunas, algunas más avanzadas que la de China. ¿Está bien? Y porque en China, como al mismo tiempo estuvo
en cuarentena permanente no hay inmunidad. Eso es un lío, porque ahora están relajando la medida de cuarentena por la expresión de descontento, pero está el peligro de que se expanda el virus, porque no hay anticuerpos. Entonces, lo que estamos viendo sobre la base del coronavirus, digamos, del COVID, es la explosión de descontento en China más importante desde 1989, que fue Tiananmen. ¿Saben ustedes, compañeros más jóvenes, lo que fue Tiananmen? Fue una rebelión popular encabezada por el estudiantado, aplastada con tanques en la principal plaza de China, de Pekín, que es Tiananmen, que es una plaza que debe tener, no sé, 100 veces más grande que Plaza de Mayo. 100 o 1000, no sé. Es inmensa, monumental. La definición formal es la que les digo yo. Es la movilización más grande de Tiananmen. La definición real, más profunda, el interrogante de si no empieza a haber un límite en China en las condiciones de vida y explotación. Por varias cosas, capaz que no se las digo al tordeado, pero van a entender. La sociedad china es más moderna hoy de lo que fue nunca. La sociedad china es más urbana hoy de lo que fue nunca. La sociedad china tiene más nivel cultural de lo que tuvo China nunca. La sociedad china se impactó porque al principio la burocracia no, ahí viene el mundial, no, ¿cómo se llama? No censuró los partidos, y se impactó que la gente estuviera en la cancha sin barbijo, decenas de miles de personas viendo los partidos, diciendo, o sea, no sé cómo, la gente no se muere, ¿cómo es la cosa? O sea, la gente está en la cancha, es normal, ¿está bien? La gestión sin mediación de la sociedad china, que es una sociedad urbana, modernizada y con cientos de millones de jóvenes y jóvenes y trabajadores, etcétera, es una contradicción. Después hay un montón de definiciones formales que se rompe, que a mí no me gusta andar porque no son, se rompe el pacto social chino porque China dejó de crecer, etcétera. Pero lo digo más general. No sé si logro que me sigan un poco. O sea, la sociedad está modernizada y la gestión política no. La gestión política es autocrática, es premoderna. ¿Me siguen, compañeros? Sí. No hay ninguna válvula de escape, no hay sindicatos, no hay voto universal burgués, no hay competencia de partidos burgueses, no hay libre derecho a la movilización. ¿Me siguen? Pero al mismo tiempo hay internet, llega al mundo, se enteran de las cosas. Entonces hay una contradicción que creo que es la más profunda en China, pero que no tenemos la percepción directa, de que hay un choque entre la gestión, digamos, exagerado, y tómenlo entre pinzas, premoderna de la vida sociopolítica y superexplotadora y superautocrática, y la modernización y la modernidad de la sociedad, que tiene otras aspiraciones, y que no tiene y no puede tener solo aspiraciones económicas, que tiene aspiraciones culturales, que tiene aspiraciones sociales, que tiene aspiraciones políticas. Hay un choque terrible ahí. China también entra como un tema nuevo por 10.000 razones que no voy a tener energía para desarrollar ahora, pero entra también como un actor nuevo, y no está claro que los tipos puedan detener ahí la historia, digamos, en el caso chino, en el sentido de que empieza a haber un actor nuevo que es difícil, no sé exactamente cómo se va a gestionar, pero que parece tener más vida de lo que uno creía, ¿está bien? Y que genera la mayor, después hay muchas definiciones, pero no voy a entrar ahora, genera la mayor crisis en China en 40 años. Bien. Bueno, lo de... No, a ver. Luego hay otra definición que ya la fui diciendo igual,
Lo dije creo que bastante gráficamente hace muy poquitito. ¿Qué es esta definición de que... una definición que también es muy de matices muy chiquitos, ¿está bien? Lo explicaba también en La Plata, la charla que di hace unas semanas, que es la definición reinicio de la experiencia histórica, ¿está bien? Esa definición es muy importante, compañeros y compañeras. Es una definición finita que hay que entender qué quiere decir, ¿está bien? Que lo venimos diciendo hace mucho y muchos compañeros y compañeras ya la conocen, pero reinicio tiene un valor muy grande en el sentido... ¿Qué quiere decir? ¿Hay radicalización socialista? ¿La lucha de clases está en el mayor ascenso que nunca? No, nada de eso. Todavía no es así. ¿Está bien? No hay eso. ¿Hay un retorno de la conciencia anticapitalista categóricamente? No es así. No es así. No estamos en ese punto. Hay una... no, bueno, pero no importa porque la lucha de clases es objetiva. No, tampoco está mecánicamente así. O sea, es objetiva, pero sin subjetividad no se gana. O sea, no es así. Pero hay vida, hay algo. Hay algo. Hay, desde otro punto de vista, una acumulación de experiencias. Hay una acumulación de experiencias. Hay algo. Y hay elementos difusos de conciencia anticapitalista, de conciencia antisistémica en algunos sectores. Como que algo no funciona bien. Por ejemplo, con el tema ecológico. Fuimos a volantear en la puerta de Pirelli y un compañero trabajador de 22 años planteó que estaba muy interesado por la ecología. ¿Dónde viste vos en la clase de Argentina gente interesada por la ecología? Está bien, lo clásico en la clase trabajadora en general es que es muy difícil salir al terreno reivindicativo. Salario, condiciones de trabajo, la burocracia, ¿está bien? ¿Me siguen, compañeros y compañeras? Ecología te abre la cabeza al mundo. Capaz que el compañero estaba con la huerta orgánica. Yo que sepa, no exagerar. No digo que fuera un compañero anticapitalista en la fábrica, ¿está bien? Pero es difícil, digamos, que el elemento ecológico en un compañero de fábrica no te ayude a llegar a temas más generales, ¿entiende? ¿Cuántos jóvenes y jóvenes, trabajadores y estudiantes también, pues estudiantes más fácil porque son estudiantes? ¿Cuántos jóvenes trabajadores y mujeres trabajadores hay en el mundo que están preocupados por el tema ecológico? Eso es habría que hacer una estadística, porque es un tema universal, porque es muy difícil circunscribir solo al tema individualista, aunque hay ideología para todo, que la huerta orgánica, que esto, que lo otro, ¿me entienden? ¿Está bien? También todo el problema es delirante. ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras trans hay? Eso es un lío. ¿Por qué? Porque te conecta también con problemas universales, tu identidad. ¿Cuánto hay de eso en el mundo? Hay un montón de eso, un montón. Y es una cosa que te saca lo reivindicativo, aunque también tiene su especificidad y a veces hay que batir el parche, decir no, socialismo, bla, bla. ¿Me entienden esta idea, no? Bueno. Hay ejemplos más clásicos, que es el problema de la organización de los nuevos sectores de trabajadores y trabajadoras, sectores del reparto, puede poner un ejemplo. Está el ejemplo, o sea, de la Foscom, o sea, hay vida, hay, no es, o sea, la humanidad está poblada de una nueva generación que no está cerrando el capítulo de su vida, lo está abriendo. ¿Me entienden? Lo está abriendo. Y como decía Trotsky, el movimiento revolucionario se renueva por generaciones, lo está abriendo el capitalismo de hoy. Y tiene vías de acceso a una conciencia anticapitalista. Compite con otras cosas. Compite con otras cosas, compite con los prejuicios, compite con la extrema derecha, ¿se entiende? Compite con el prejuicio. ¿Está bien? ¿Me siguen lo del prejuicio? La derecha, la extrema derecha apelan al prejuicio. El prejuicio es el enojo con el de al lado, el enojo con el inmigrante, el enojo con el de abajo mío porque paraguayo en la fábrica, lo que sea, ¿se entiende? Compiten esas dos cosas.
el prejuicio es poderosísimo, ¿está bien? Y Trotsky decía, la fuerza de la inercia es una de las fuerzas más poderosas que hay en la historia. El prejuicio es poderosísimo, porque el prejuicio es automático, está claro, pero compiten con otro sentimiento, que es el sentimiento de la solidaridad, ¿está bien? Que son sentimientos naturales si trabajás de manera asociada o estudiás de manera asociada o luchás de manera asociada. ¿Me siguen? Entonces, ahí compiten dos fenómenos, progresivo y regresivo, ¿está bien? Y el mundo es muy joven, o sea, es una locura, muy joven, una locura. Entonces, no es, lo dije 1000 veces, pero hay que entender la palabrita, tampoco es radicalización política, está claro, no es radicalización política, la conciencia promedio en la clase trabajadora es reivindicativa, ya sabemos, en todas las generaciones, el salario, ¿está bien? Y la conciencia promedio de los sectores politizados, clase media, etcétera, es posibilista. No hay conciencia revolucionaria todavía, ¿está claro? Pero hay chispazos en un sentido distinto. En la vanguardia es obvio que sí, pero también en sectores más amplios. Hay chispazos, digamos, anticapitalistas. Entonces, ese elemento también es un elemento fundamental del cuadro político. Obvio, después se baja toda a tierra, se hace más concreto, etcétera, pero esa definición es fundamental. Y explica algunas cosas que después voy a tratar de decírselas capaz sentado de un par de novedades. Pero bueno, entonces tenés esa situación. Todos esos elementos, digamos, hacen un cuadro, si lo tendría que decir, les voy a exagerar, pero me van a entender. Igual, ¿qué cuadro hacen? ¿Está bien? Uno decía exagerado, va a ser exagerado, pero no importa, porque a veces hay que poner alguna definición. Y es un cuadro muy abusivo, pero me sirve para explicar lo que digo y un elemento de verdad tienen. Hacen un cuadro pre-revolucionario. No me parece que hagan un cuadro no revolucionario. ¿Me siguen esto? Por las crisis que hay, por las dificultades, por la agresión que el capitalismo hace, si el cuadro fuera no revolucionario sería o porque hay muchas concesiones, cosa que no es una etapa de concesiones, o porque hay mucha derrota. ¿Está bien? No me parece que haya ese tipo de derrota. Me parece que el cuadro es pre-revolucionario. ¿Por qué? Porque no es revolucionario, lógicamente. No hay ese grado de radicalización política, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay mucha crisis y hay vida. Si definiéramos la situación, el cuadro, no situación, saque esa palabra porque no importa, es el cuadro, es la pintura que estoy haciendo. Como no revolucionaria, no habría potencialidades o consideraríamos a la población trabajadora y juvenil y estudiantil como inertes. Y no son inertes, no son inertes. Entonces el cuadro es pre-revolucionario, porque hay mucha crisis. O sin que nuestra clase, los explotados superiores fueran inertes, si hubiera muchas concesiones, hay muchas concesiones. Pero no hay muchas, hay conquistas y hay algunas concesiones por la lucha de clases. Pero no es que estamos en una etapa de concesiones, ¿me entienden? De crecimiento capitalista con concesiones. No, estamos en una etapa más bien de seguir retirando conquistas, ¿está bien? Entonces el cuadro es pre-revolucionario y es interesante porque tiene una perspectiva riquísima, inmensa, muy rica, esa circunstancia, o sea, esa definición. Bueno, voy a decir dos cosas de tipo subjetivo de la corriente, ni siquiera del partido. Hay dos, así, de manera aparte muy simple, muy sin nada de la araca, pero hay dos cosas que son cualitativas a nivel corriente, ¿no? Por donde entramos en este cuadro de situación. Después los compañeros lo van a contar mejor o desarrollamos un poquito más. Uno es que estamos convocando un encuentro de repartidores en San Francisco. Eso es una novedad. Es una cosa como incipiente, obvio, pero es loco.
veremos, va a ser un primer encuentro, va a ser de vanguardia, 200, 300 personas, etcétera, pero es significativo. Ellos representan muchos latinos y chicanos que reparten con Uber en California, tienen relaciones con toda la juventud trabajadora del sector de Starbucks y también tienen relaciones con un sector que debe ser un poquitito más pesado, y acá están los chicos que estoy viendo, después van a pasar a contar un poco mejor, de Amazon Flex, que es reparto de Amazon, ¿está bien? Es significativo que la corriente esté haciendo este encuentro en Estados Unidos, aunque sea un primer encuentro incipiente, que también refleja algo, recomienzo de la experiencia histórica. Entonces, bueno, eso es una cuestión. La otra cuestión, que tiene otra dimensión, pero también tiene valor, es que hoy, en el día de hoy, en París, estamos participando en la fundación de un nuevo partido, que va a ser eso, que es el ala izquierda de NPA. Tiene valor, o sea, estar como corriente SOB. O sea, obviamente es un trabajo incipiente, etcétera, pero estar hoy y mañana fundando una nueva organización en París con compañeros y compañeras de la edad de la mayoría de ustedes, de carne y hueso en París, tiene un valor. Obviamente hay un mundo que conquistar y un mundo por madurar, pero bueno, es medio loco en este instante. O sea, este año fue un año muy bueno para la corriente, aun siendo una corriente, ya saben, con núcleos con decenas de compañeros, no una corriente madura, con experiencia en la lucha de clases, todo eso está por delante, pero tiende a extenderse, y ni les cuento que si logramos hacer pie con alguien políticamente en Estados Unidos, ¿está bien? Que vamos a también buscar eso y estamos organizando para tratar también de que un par de compañeros ayudados por la familia vuelen a Nueva York a tratar de hacer contactos políticos o a Chicago para ver si logramos poner en pie algo en Estados Unidos. Así que bueno, eso lo digo porque conecta a nuestra corriente, y no dije nada del partido, con el reinicio de la experiencia histórica, bueno, y con el espíritu militante que tiene todo el partido, digamos, y toda la corriente. Así que dejo por acá ahora esta intervención.